La historia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así o ya cambió el tema? No, ese es el tema. Historia política. La historia política de la Corte Suprema. Debe tener a esta altura de tener 4 o 5 tomos, ¿no? Porque sí tardó como 4 años. Claro, el profesor resumiendo. Mire a quién le traje, profesor. Maestro, me trajo maestro. A un maestro, un hombre muy respetado y querido por todos nosotros, compañero de trabajo mío durante muchos años en Duro de Domar, que tenía una participación semanal y además conductor del programa donde yo lo escuché por primera vez a usted, profesor. Lo tenemos aquí a Mario de Palermo, o también conocido como Mario Weinfeld. Mario, querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Sabes que hacía mucho tiempo que queríamos conversar con vos. Hace varios meses que editaste este libro, vamos a estar hablando de estallidos argentinos. Lamentablemente no te podíamos invitar en aquel momento porque estábamos con la dificultad de Radio del Plata y a veces teníamos, si teníamos programa, a veces teníamos 1 hora de programa y queríamos invitarte con la posibilidad de tener el tiempo para poder desplegar y conversar con tranquilidad. Hace 2 semanas que estamos aquí en la M530, también estamos saliendo en citricaradio.com y bueno, así que lo primero que hicimos fue llamarla a Mariana Moyano, que estuvo hace 2 semanas, y a la segunda persona que invitamos en nuestra sección de libros quincenal es a vos, Mario, que teníamos el compromiso y además teníamos mucha ganas de poder compartir de vuelta un medio de comunicación con vos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy bien dentro del contexto, digamos. Dentro del bien. contexto. Sí, bien. Mis cosas personales mejor que la media, digamos. Y eso es bueno. ¿Y cómo está funcionando el libro Estallidos Argentinos? ¿Cómo lo estás viendo una vez que está rodado en la calle? El libro salió, van a ser 2 meses, digamos, no es tantísimo, sobre todo en un momento. Digamos, hay una especie, voy a denunciar una competencia desleal, ¿viste? Que es la de Cristina, digamos, ¿no? Claro. Hay cosas que no se hacen. No. Tampoco, ¿no? Produjo un boom que es una cosa... Nada, que es una cosa impresionante. Dejo de lado esto, una broma, pero es impresionante en muchísimos sentidos. El libro anda bien, el libro se está divulgando, anda bien, es un momento de muchísima dinámica política. No es tan fácil instalar un libro así. Yo quise tomar el riesgo de no escribir un libro sobre la coyuntura, en un año que es coyuntura ardiente, digamos. Sí. Eso es mi riesgo, digamos. O sea, yo no soy un poco más rápido para escribir que Viñeski, pero igual pensaba terminarlo en marzo, digamos, y no en junio, pero igual iba a ser un año electoral, no había forma. Entonces, el punto era que no quería escribir sobre macrismo, kirchnerismo, la grieta, no porque esos temas no sean importantes, que lo son, sino porque, bueno, tenía el berretín de entrarle de costado a lo que Viñeski hace, digamos, de frente y bien, ¿no? O sea, es el tema de la historia. La historia contada por un periodista. La historia contemporánea, además, ¿no? Porque son todos eventos de los cuales fuimos todos o como ciudadanos o como comunicadores contemporáneos. Recién yo, antes cuando abrimos el programa y estuvimos un poco repasando y adelantando tu presencia, el libro se llama Estallidos Argentinos, cómo se desbarata el vago orden en que vivimos, y estamos hablando de Editores Siglo XXI, una editorial muy interesante, que está, siempre fue una editorial muy interesante y ahora está como asumiendo cierta mayoría de edad, muy interesante las cosas que están publicando, la tenemos muy en cuenta a la editorial. Y todos hechos contemporáneos. A ver, repasando el índice, ¿no? Así lo compartimos con los oyentes. La presidencia fugaz de Adolfo Rodríguez Sá, que es contado como lo está contando, es uno de los capítulos que leí del libro, está contado como un thriller casi, ¿no? Sí. Como un thriller político. Algo así. ¿No? Claramente, Sí, ¿no? Porque fue, la verdad que fue... Sí, claro. Claramente, digamos, cómo se fueron sucediendo los personajes, desde la Rúa, desde Puerta, la Asamblea Legislativa, las 2 escenas de Rodríguez Sá, ¿no? Uno declarando el default y otro asumiendo su renuncia. Así es. En general lo que traté, lo que tenía ganas de hacer, los episodios son todos del siglo XXI, digamos, ese es su recorte temporal. Tiempo que casi coincide con aquel en que soy periodista full time, ¿no? Yo empecé a hacerlo desde el año 97, 98, pero bueno, por redondear, que yo arranqué. Entonces, estos son episodios que todos vivimos como ciudadanos.
todos los que tenemos unos añitos, aunque seamos relativamente jóvenes, no es mi caso, pero yo lo trabajé como periodista, o sea, sobre estas cosas escribí día por día una cantidad impresionante de notas, como te puede pasar a vos, Daniel, que estás en el día a día. ¿Cuántas veces habrás hablado, habrás reporteado sobre estos temas siguiéndolos uno a uno? Lo que quise hacer también con un recorte totalmente forzado, discrecional de episodios, porque podía haber tomado 25, 40, 12, 32, fue tal vez que por lo menos en distintos episodios tuvieran una forma de redacción distinta. A mí me agrada el comentario que haces, me gratifica, porque es lo que, viste, cuando te comentan algo que es lo que vos quisiste hacer. No es monográfico. No es monográfico el texto, ni quiere ser unidimensional en la forma en que se cuenta. Eso es evidente. Algunas cosas vienen solas. Si cuento episodios de violencia institucional, si cuento los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, como los cuento, si cuento el asesinato de los Ocineros, como lo cuento, si cuento los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, como los cuento, obviamente no tendrá el mismo tono que si cuento la presidencia de Adolfo. La presidencia de Adolfo da para el grotesco, da para eso, para ser contada a un ritmo excitado, y a mí entonces lo que me atrajo para hacer en este libro, y traté de hacer, es que los capítulos tuvieran una forma narrativa diferente. El de Adolfo trata de ser eso. La toma, otra parte de un capítulo que trato de hacerlo así es la descripción estricta de la toma de la comisaría 24 de la Boca. Por el cual está privado de su libertad Luis Delía. Luis Delía. Probablemente escuchando este programa en este momento, ¿no? Claro, posiblemente. Y si lo estuviera, le estoy mandando un abrazo y él sabe que se lo mando. Pero, ¿por qué? Porque ese tramo tiene algo de lógica policial, y eso me llevó con mucho gusto, pero con bastante laburo, porque no es lo mío, a revisar más los hechos, o mirar más los hechos, que no es lo que más hago yo como analista político. Claro. O sea, no los hechos de que si fulano renunció. El expediente. El expediente, el trámite. ¿Cuánto escribí? Yo, por ejemplo, del episodio de los Ocineros escribí muchas notas. ¿Cuánto lo que pasó adentro de la comisaría? Nada. Absolutamente. Porque no es lo mío, digamos, ¿viste? Porque aparte, en la labor periodística, por ejemplo, que yo en el diario, y también me pasa hasta con los casos judiciales, que yo les presto mucha atención y estudio, pero mis ojos cotidianos son Irina Hauser y Tuni Coleman. Digamos, ¿no? O sea, en el diario se reparte. Son las personas que siguen el seguimiento. Las personas que siguen todo el tiempo. Entonces yo entro de vez en cuando, por ejemplo, estudio un cachito, porque soy estudioso de esos temas, pero los veo de otro modo. Acá me llevó a investigar y el de Adolfo me gustó. La cuestión del grotesco, por un lado, el ritmo, ¿no? Me pareció que un episodio de una semana tenía que contarse, digamos, para leer, o sea, una semana para que se lea en 20 minutos. Eso es lo que quise hacer. Que se lea y se capte, digamos, te metas en el clima. ¿Y cuál fue el criterio para elegir estos estallidos y no otros? Y ya que me metí, te hago una segunda pregunta, y es si estos episodios que vos como periodista los viviste en forma contemporánea, el haberlos investigado más, ¿te cambió algo la perspectiva? Correcto. El criterio fue discrecional. Digamos, creo que todos son importantes. O sea, creo que nadie me puede discutir que estos episodios son interesantes y son relevantes en el siglo XXI y son significativos. Quiero decir, expanden su significación más allá de haber ocurrido. No es la presencia sí, cayó de la rúa. Dispararon cosas y hablan de la Argentina. Aunque hablan de lo que es la Argentina más allá del sucedido. Eso por un lado. Ahora, ¿por qué elegí esto sin otro? A medida que sobre todo, en principio elegí varios que tenía muy claros, que yo tenía muy trabajados, para ser franco. O sea, que le había prestado mucha atención, que había desarrollado mucho, que los había seguido mucho en su momento, que tenía muchas fuentes en su momento a las que volvía a consultar y que podía consultar otros, que había bibliografía, que los analizaba, bibliografía, pues sabes, pues vos me soplaste alguno, bibliografía periodística y académica que permitía releerlos, y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué me pasó a releerlos? Te diría, si cambié de camiseta frente a la posición que tuve, francamente no. O sea, vos me decís que en general, en líneas generales, el pensamiento que tengo sobre hechos, por ejemplo, el 2x1 a los represores, estuvo bien la corte, estuvo bien la movilización popular, pienso lo mismo. Estoy del mismo lado, pateo para el mismo arco. Costecchi los hechos de violencia Costecchi Santillán. Costecchi Santillán. Tengo también, digo, más o menos sostengo la misma posición. Pero la verdad, al releer,
ocurren muchas cuestiones. Primero, matizás algunos juicios, ponderás mejor. La comparación histórica te ayuda. Por ejemplo, yo fui crítico de Eduardo Duhalde y aún de Felipe Solá, que tuvo mucho menos participación en el episodio de Costilla y Santillán, pero que que tuvo alguna. Era el jefe de la policía de las personas que fueron los ejecutores materiales. En realidad no terminaba de ser, ser el jefe, entiendo yo, porque acababa de asumir en la provincia. El jefe era en el fondo Eduardo Duhalde, digamos, pero él tuvo una responsabilidad, porque inclusive lo defendió públicamente a Fanchiotti, digamos. Él salió en conferencia de prensa al lado, ¿no? Al lado, bancándolo. Entonces yo lo critiqué bastante en eso, y a Duhalde también. Sostengo esas críticas, pero con el tiempo, comparado con el gobierno de Mauricio Macri... ¿Las matizás? Las matizo por ahí, las matizo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque Solá, después del episodio, Solá cuando para él percibe tarde que Fanchiotti es responsable. Porque Solá ahí el gobernante tiene el deber de percibir alguna cosa. Claro. Por lo menos de sospechar que la bonaerense mató a los pibes. No es tan difícil. Sí, como una hipótesis. Es una hipótesis fuerte, digamos. Muere un manifestante en medio de un episodio mueren dos manifestantes en medio de un episodio de represión. ¿Quién es el principal sospechoso? ¿Ellos? ¿El Espíritu Santo? No, es la bonaerense, es la fuerza de seguridad, es así. Él debió hacerlo. Ahora, una vez que él se percata, lo manda a detener a Fanchiotti, aún sin orden judicial, y reemplaza a las autoridades de seguridad, crea la Comisión Provincial de la Memoria y lo nombra a Juan Pablo Cafiero como autoridad de seguridad, o sea, a un militante, dirigente, comprometido con los derechos humanos y vinculado... Sí, busca una solución de carácter político, ¿no? Busca una solución, o sea, da un giro político y lo busca. Comparémoslo con Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Bueno, queda mejor puesto. No queda bien, o sea, no es que quede en una escala 1 a 10, queda 10. Queda con un 4 frente al aplazo que yo le puse siempre. Macri rompe la tradición, si se quiere, de garantía del Estado recibiendo a Chocobar, digamos. Claro. Casi ascendiéndolo de facto, ¿no? Totalmente. Y pidiendo por su absolución. Claro, es que en realidad, es decir, lo que no hace ni siquiera Duhalde, a quien sigo criticando, porque básicamente no hay duda. Duhalde intentó también, ¿no? Después del caso Cabezas, él intenta una reforma con Arlanian. El primero que dice, esto es un quilombo político que tengo que resolver, policía de la provincia de Buenos Aires, no es el primero. El primero fue Brunati, ¿no? Sí, Cafiero, ¿no? Sí. Pero el primero, Duhalde lo hace antes que Solá, ¿no? Duhalde lo hace, y Duhalde aparte reconoce, es decir, Macri y Bullrich, pero es Macri, ¿no? O sea, en definitiva, este gobierno dobla la apuesta en esos casos. Y, es decir, en general, qué sé yo, no ha habido una experiencia como la actual de plantear esas cuestiones. Después me aparecen personajes secundarios que en su momento, terminando un poco con la pregunta de Sergio, personajes secundarios, hipótesis, que son anécdotas para mi gusto muy ilustrativas, que en los que en su momento no reparé. Y después hay un par de hechos que me perdí en el camino, porque los episodios son muy vertiginosos, y bueno, y contarlo, esa perspectiva es el gran gusto que me di con este libro, digamos, eso, poder volver a contarlo y buscar otro lenguaje que el que tengo en el diario, ¿viste? Contar de otra forma. Acabo de leer, ¿viste? Me manda un mail un amigo, no importa, por ahí me quiere de más, pero me dice, escribís distinto que en el diario. Me gustó ese comentario. El que habla es Mario Weinfeld, la voz es absolutamente inconfundible para todos, para nuestros oyentes, muchos mensajes en las redes sociales, está llegando a través de nuestro WhatsApp, que es el 11 3200 0530, 11 3200 0530. Está presentando en nuestro programa, es un libro publicado hace algunos meses atrás. El libro se llama Estallidos Argentinos, cómo se desbarata el vago orden en que vivimos de siglo XXI. Entonces, otras cosas, yo leí el capítulo de la Rúa, leí el capítulo de Rodríguez Sá, voy a leer el capítulo sobre el oso Cisneros, y hay un capítulo que tengo mucho interés en leerlo, ya te voy a hacer una pregunta al respecto, dice de cómo policías, funcionarios, fiscales y periodistas inventaron un crimen que jamás existió, que es el caso Pomar. Pero acá el compañero Adrián Murano quiere preguntar. Me quedé pensando en la resignificación que hace el gobierno de Macri de los gobiernos anteriores, ¿no? Decías, bueno, comparado contra el gobierno de Macri, todo aquello que yo criticaba de Duhalde, de Felipe Solá y demás, se matiza, digamos, parecen episodios menores en la historia.
Acá el señor animador Tonietti suele caracterizar el gobierno de Macri como el peor gobierno de los últimos 50 años. No, de los próximos 50. De los próximos 50 años, perdón. Creo que van a pasar 50 años para que haya un peor gobierno que este. ¿Considerás que es efectivamente así y que es la expresión de derecha más brutal que haya conocido la Argentina desde el peronismo, el gobierno de Macri? Son algunas de las dos caracterizaciones que ideológicamente son dos caracterizaciones. Los próximos 50 años, como no estaré me voy a perder una parte, con enorme optimismo me voy a perder una parte muy grande. Yo creo, y a mí me gusta por ahí ceñirme al periodo de la recuperación democrática un poquito más, y dejar aparte las dictaduras plenas, claro. Porque las dictaduras plenas son dictaduras plenas. No me gustan tampoco las tipificaciones binarias que se usan tanto, digamos, desde algún costado crítico de este gobierno, cuanto de sectores de derecha para Venezuela. Por ejemplo, ¿es democracia o es dictadura? ¿Querés a papá o querés a mamá? Bueno, no me convencen esas disyuntivas que me parece que te diluyen. Una palabra que introdujo Daniel en la conversación, que vos sumaste, que es matices, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay en esta etapa, y ya entrando más de lleno a tu pregunta, yo creo que hay en esta etapa de la Argentina, de América Latina y del mundo, una serie de democracias degradadas que conservan algunas de sus características, entre ellas, por ejemplo, en la Argentina y hasta nueva orden, la regla electoral, que es importante, que no es joda, mantienen ciertos grados también de... Hay que ver qué hace Smartmatic el 11. Que ahí podría haber una primera vulneración de esta regla. Ahí podría haber o podría no haber. Yo, en general, soy cautamente optimista al respecto. Optimista quiere decir que creo que no va a pasar nada malo, no estoy a favor de Smartmatic. Porque estamos sobreavisados, digamos. ¿Cómo? Porque hay organización, porque hay algo ahí, hago esta pequeña digresión y vuelvo, hay algo ahí que es básico también en la conservación de los márgenes democráticos de la Argentina, que son las instituciones. Es decir, como hay instituciones, como hay fiscales, como hay cultura política, como hay papelitos en lo que se guarda la cosa, como hay partidos políticos que están desbaratados pero que todavía existen, como hay militantes, Smartmatic no va a alcanzar, digamos. Esto es lo que yo creo, en general. Volviendo, ¿qué me parece el presidente del gobierno de Macri? Es muy costosa la comparación con Fernando de la Rúa, que fue un gobierno catastrófico y muy malo y terminó matando gente en forma masiva, digamos. Entonces, es difícil. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri es, insisto, poniendo un poco entre paréntesis al de la Rúa, que agravó todos los males, que mejoró muy pocas cosas, al que no le encontrás no ya un gol, sino un córner a favor, digamos, ¿no? O sea, no hay modo. Evidentemente yo creo que el gobierno de Mauricio Macri es el peor de la recuperación democrática, es mucho más de derecha que el de Carlos Menem, que yo aborrecí, más que la media de los argentinos, no sé si más que la media de los argentinos, mucho por mi propia condición de peronista. Porque, digo, yo siendo peronista, habiendo militado muchos años en el peronismo, teniendo compañeros peronistas, vi muchos compañeros peronistas que se pasaron al menemismo y aceptaron cosas horribles, gente con la cual, puesto a penitas, entre comillas, yo me hacía ilusiones. Yo no me hacía ninguna ilusión con Marcos Peña, con Rosina, con Durán Barba, ni siquiera con Frigerio, que era, digamos, la gente más pasable de este gobierno. No importa, ¿no? O sea, o con Alfonso Palagallo, con Duhovne, o sea, o con Patricia Bullrich. Entonces, el gobierno menemista, el menemismo, en mi caso, significó una ruptura con no solo lo que significó en términos internacionales, sino lo personal, una cosa dolorosa, que me dio mucha bronca, que me peleé. Digo, ahí me peleé con amigos. De hecho, lo votaste en el 89, ¿no? No, claro, lo voté. Sí, por eso. Lo voté trabajosamente, pero lo voté. Pero el grupo que pertenecía al Grupo Unido, el MRP, el MRP lo votó, Chacho Alba y Germán Atbala fueron candidatos a diputados. 3 y quinto. Tercero y quinto con la boleta. Entraron los dos. Entraron los dos con la boleta de Carlos Menem. Chacho estaba en el Menemóvil. Encabezaba esa boleta. Chacho estaba en el Menemóvil. Chacho estaba en el Menemóvil. Estábamos bastante a disgusto ya, pero estábamos. Y lo recontravoté. Es más, yo, en lo personal y subjetivo, tuve un cargo, no muy descollante, pero uno, en la intendencia de Carlos Grosso. O sea, yo, porque nosotros también, el MRP, tenía alguna aspiración, digamos, no a la intendencia, que se llamaba Grosso, pero sí a participar en eso, y yo era uno de ellos, y participé, digamos, y estuve 1 año y pico. Estuve exactamente desde que asumió Grosso, tipo julio del 89 hasta diciembre del 90, cuando Menem sacó los indultos expandidos. Y ahí nosotros renunciamos al PJ, renunciamos a nuestros cargos y fuimos a crear el Frente Grande. De las 2 primeras cosas nunca me arrepentiré.
Más o menos. De haber renunciado al PJ en ese momento, claro, No, Sí. no. Después volvimos. ¿Qué sé yo? Claro. Entonces, yendo a lo tuyo, a mí me parece que es el gobierno más de derecha que ha habido en la Argentina, lo cual es una crítica. Siempre a excepción de la dictadura, ¿no? Hay que Siempre decir- la dictadura, por eso porque te es lo otra pongo cosa. aparte porque es rara. Y con una matriz que me parece interesante señalar que no ha habido en la Argentina, también del 83 para adelante. Y ahí habría que hablar con un buen historiador, que no soy yo, y pensarlo. Yo no sé si ha habido en la Argentina un gobierno, y bueno, hasta me atrevería con la dictadura, pero un gobierno que haya sido tan dependiente y tan alineado con los Estados Unidos como este. Ni remotamente. Yo creo que el de Carlos Menem se queda muy corto en esa comparación que estaba, ¿no? Que tenía inclusive Estaba el consenso de Washington, ¿no? ¿Cómo? En los 90 está el consenso Estaba de el Washington. consenso de Washington. No estoy diciendo que el gobierno de Menem es un gobierno, digamos, no sé, Autónomo. la autonomía, sí, la autonomía, viste, lo nacional y popular flameando, era bolivariano o artiguista. Era Bueno, se le cayó el muro de Berlín, ¿no? Claro, ¿No? claro, si había caído el muro de Berlín, venían pero si vos mirás un poquito más con lupa, no está claro. Si vos mirás un poquito más con lupa, por ejemplo, las privatizaciones no eran que fueran una marca muy fuerte, no eran una iniciativa exactamente del gobierno de Estados Unidos, era una tendencia mundial, y de hecho las privatizaciones en Argentina, si las mirás en detalle, favoreció mucho más a los europeos que a los gringos, que a los yanquis, ¿no? O sea, mucho más, porque no lo estudié, no me acuerdo, pero es así. Nunca, por ejemplo, la incidencia de la DEA, la cultura que impone Patricia Bullrich en todas las cuestiones, el criterio, esto que planteó Daniel Chocobar, esta idea de un hombre, un arma. ¿Quién dijo un hombre, un arma? ¿Charlton Heston, Donald Trump o Patricia Bullrich? Los tres, en ese orden secuencial. Ah, sí. Sí. El No. consenso de Washington no era una lógica, no tenía una lógica colonial, que sí tiene este proceso. Este proceso tiene una lógica de funcionamiento colonial. Es decir, Estados Unidos impone el Comando Sur en materia de seguridad, el Fondo Monetario, hoy conducido formalmente por Estados Unidos, cosa que no es lo común. Claro. En la historia del Fondo Monetario. En general, ni siquiera no había una conducción formal de Estados Unidos No. como ahora. Es decir, que hay un comportamiento colonial. Ahora, ¿cómo se remonta este barrilete? Porque, digo, la pregunta apuntaba un poco a esto, es decir, bueno, ya hay una caracterización ideológica correcta. Yo creo que la sociedad, incluso, aunque no se asuma de derecha, la sociedad que vota al macrismo, debe asumirse por lo menos feligres de esos postulados, porque son postulados muy claros de derecha. ¿Cómo se remonta desde el ámbito progresista, llamémoslo así, nacional y popular progresista, este barrilete que queda como cultura, más allá de lo que pasa en las elecciones? Sí, yo te diría que por supuesto lo primero es que no dispongo de una respuesta integral ni la capacidad de formularla. Te desagregaría algunos aspectos y te añadiría uno más, que me parece que también es muy arquetípico y que no existió nunca: la influencia de Estados Unidos en el Poder Judicial, directa. La influencia del Departamento de Justicia. Nunca existió en nuestro jerga eso. Es decir, viste, cuando se habla coloquialmente y periodísticamente, y no mal, digo, aunque La embajada, ¿no? La embajada, el Departamento de Estado, ¿no? Es decir, y el Departamento del Tesoro, o sea, la política, por decir así, y La guita, pelusa. la guita, no la mosca. Ahora, cuando vos empezás a decir la DEA, no, es decir, la lógica también de la política criminal lleva, y luego el Departamento de Justicia, o sea, digamos, el túnel subterráneo, digo en sentido metafórico, porque en realidad es en sentido metafórico que se queda corto, porque en realidad la comunicación es más veloz, más expeditiva y menos oscura que un túnel subterráneo que hay entre la embajada y Comodoro Pi. Eso no existió nunca en los términos en que existe. Es decir, esta cuestión que determinados jueces van a la embajada, varios de la A Corte, recibir instrucciones. ¿de cuántos jueces de la Corte van ahí a saludar, recibir, intercambiar? Para mi gusto, y no digo más, porque tampoco quiero entrar, 2 o 2,5. ¿Cómo pueden ser 2,5? No sé. 2 o 2 y pico. 2 seguro, son 5, ¿eh? O sea, 2 y 2,5 quedan bastante. ¿Cuántos jueces del cardumen de Comodoro Pi van? Todos. Algunos van directamente, otros van con envidia, algunos no son tan importantes como para ser recibidos, le mandan orden, pero hay una dependencia gigantesca. Entonces, ese nivel de dependencia, en un momento en que Estados Unidos está conducido nada menos que por Donald Trump, digamos, ¿no? Es decir, más allá que por ahí la política de Estados Unidos no cambia, la política exterior no cambia tan trágicamente o tan brutalmente entre demócratas y republicanos, algo hay.
Pero el caso de Donald Trump es de una brutalidad gigantesca, y en este mundo volcado a la derecha estamos en ese problema. ¿Cómo salimos de él? Y con un sistema democrático, suponiendo lo mejor, que es una victoria electoral del Frente de Todos, supongamos que el Frente de Todos gane por una mayoría pasable. Esto significaría por ahí que ganara en primera vuelta, o que sacara una distancia muy grande para que tuviera diputados y senadores en proporción acorde. Bueno, igual no tendría mayoría en las cámaras del Congreso, ¿no? Podría estar bien posicionado, arrancar, qué sé yo. Uno piensa, en el Poder Judicial, yo creo que, por ejemplo, respecto al Poder Judicial hay un par de medidas muy a la mano que son legislativas. El problema es legislativas o constitucionales. Si son constitucionales vas muy mal, porque no tenés masa crítica para cambiar la Constitución. Hay mucha gente que lo propone, me parece macanudo ahora, ¿viste? Después empiezo a contar legisladores, digo, tenés que tener 2/3 en cada Tenés que hacer cámara. un acuerdo con la oposición. Tenés que tener un gran acuerdo con la oposición y después que la gente te la vote, porque Claro. después tenés que ganar la constituyente, porque si vos haces todo el circo y después la constituyente te la gana Macri, digamos, Macri o que yo, sector, es decir, quedás corto. Entonces, ahí hay medidas legislativas para aguar el poder de los jueces federales, ampliando la competencia de los jueces comunes. Eso está a la mano, es sencillo. Sí, eso está en camino, de hecho, está dentro de la reforma judicial. Pero... Eso está, a la ley está ahí, eso lo sacás por simple mayoría, eso, mal dicho. Ese proyecto lo podés presentar el 11 de diciembre y tenerlo el 20 de marzo de 2020, si tenés voluntad, fuego y no mucho más. 2, después manejos acerca, bueno, del Consejo de Magistratura y qué sé yo. 3, el proceso inquisitorial, o sea, también quitarle poder a los jueces, dándoselo a los fiscales, que eso también está legislado y falta implementarse. Otras cuestiones son mucho más difíciles, y la más difícil, obvio, es el peso de la deuda. Es obvio, en el cual no soy especialista, pero bueno, soy sujeto pasivo de toda mi vida, digamos, y uno conoce, es decir, lo más grave es el peso de la deuda. ¿Qué vas a hacer con la deuda? Tanto Alberto Fernández cuanto Labaña, digamos, los candidatos opositores que uno piensa saldrán, digamos, Fernández está competitivo para la presidencia, Labaña salda la tercera, uno imagina, dicen hay que reestructurar y ponerse fuerte. Uno piensa igual, pero uno piensa que es difícil, y aparte de reestructurar con un organismo internacional es garpar. O sea, es un poco, no se me ocurre que no da igual que la reestructuración que pudo hacer Néstor Kirchner en su momento, que difirió, que pagó un tocazo, pero que difirió pagos un tiempito. Sí, país previamente defaulteado, ¿no? Sí. De Néstor Kirchner, 50% de pobreza, 25% de inflación, ya estaba hecha la devaluación. Para decir una manera, Néstor Kirchner, alguien había tirado del mantel, ¿no? Totalmente. Y era una sociedad diferente. El grado de debate interno y de politización del año 2003 no es el mismo que ahora. No existía la grieta tal cual la conocemos ahora, digamos. 2 escuderías o 2 infanterías tan opuestas entre sí en términos... El escenario mediático, por caso, no existía, digamos, ¿no? No, Kirchner, en un momento, Néstor Kirchner tuvo el timón y tuvo un grado de aprobación social enorme, que respondía a ser el que salía, el timonel. Fue un hecho excepcional, digamos. Totalmente. ¿No? Bueno, hay muchos mensajes. Buen día, equipo. Flaco, no te olvides de preguntarle a Mario si está en alguna radio. Mandale un fuerte abrazo. Dice Cristian Naboni, de San Miguel. Estoy acá hoy, nada menos, casi inaugurando, estoy muy agradecido y muy contento. Un día contaré cómo me lanzó el estrellato Toñetti, que hizo que me conocían la cara por la calle, no es chiste. Sí. GPS, no es broma. GPS. ¿Cómo? Sí, GPS. Eso fue duro de domar. No, eso fue duro de domar. Después no lo lanzaron al vacío. Primero al estrellato y después al vacío. Después me lanzaron al estrellato y después empecé a caer. Sí. Tengo un pequeño espacio, estoy en Futurock, que es una radio preciosa, muy hermosa, gran proyecto de amigos además. Claro, Julia y Federico. De Julia y Federico, precioso. Y estoy en un programa que se llama Total Interferencia, que conduce Pepe Rosenblatt, un fenómeno enorme, al que yo siempre asocio contigo, Daniel. Sí. La verdad, en mi cabeza. ¿Por qué? Porque son tipos jóvenes con los que yo inicié un tipo de trabajo, flacos, altos. Sí, está muy bien. Él tiene 20 y pico y yo tengo casi 50. Pero bueno, pero cuando yo laburé con vos tenías algunito menos, y en cualquier... Él tiene el filo 30. Yo nosotros estamos trabajando juntos, el programa se llama Total Interferencia, él está con Gabriela Borrelli, de lunes a viernes, de 18 a 19. Yo estoy los lunes nomás con él, y hablamos una hora de política, y lo paso bárbaro, y tengo un público... Fanático de Charly García, el querido Pepe, y le puso como nombre a su
su show, a su programa, una canción de Charly García, ¿no? No, Mario hizo una cosa aparte para mí maravillosa, yo que soy un amante de la radio, que eran las transmisiones que hacía desde los bares porteños, Sí. eso fue increíble. Sí. La idea de Mario de Palermo, ¿no? Sí. Como... Sí, ahí con Mario de Palermo y luego y luego gente a pie con Viñeschi. Claro. Tengo mi computadora, el fondo de pantalla de mi computadora, nosotros cantando con Sergio y algunos más compañeros en algunos bares, momentos impresionantes. Totalmente. Es una buena idea esa. Es la una idea transmitir de linda. bares. Entre muchos otros, tal vez, varios formidables. Lo aprendí de Quique Pessoa, ojo. Yo fui a verte a un bar de una esquina en la Boca. Claro. Fue muy lindo. Lindo. Lo aprendí de Quique Pessoa, ojo el piojo. Y una de las más lindas que hicimos muchísimas. Una de las lindas que hicimos fue un 24 de marzo, que fuimos al Tazo. Que la idea, como nuestro programa estaba a mediodía, le dijimos a la oyentada, pasás por el Tazo y te vas a la plaza. Y reventamos el Tazo y terminamos cantando la marcha de San Lorenzo con Arturo Bonín a los gritos. Tengo una foto espectacular y un recuerdo del corazón. Gracias por refrescármelo. Mario Weinfeld está con nosotros. Qué bueno escuchar a Mario Weinfeld. Dice Adriana Riera desde Chubut. Lo leo siempre en página 12. Otros mensajes. Hola, mi admirado Mario, me encanta escucharte, gracias, siempre soy. Dice Estela desde La Plata. Excelente lo de Mario. Y también hace una recomendación. Recomiendo Cine Cubit, es de primera calidad para toda la familia. Florencia de San Telmo. A propósito que estábamos recomendando más temprano Cubit y demás. ¿Mirás series, Mario? Miro muchas series. ¿Mirás muchas series? Sí. Netflix, por otro lado. Miro Netflix y miro tipo Flow o grabo algunas en algunos de los canales porque no me deja de gustar la secuencia esa de tener una por semana. Una por semana. Sí, Netflix, viste, con Cecilia de Palermo nos intoxicamos de pronto, viste, nos ponemos una noche o una tarde, domingo que no hay fútbol, vemos 200. Se llama maratón. Una maratón y vemos. Pero la secuencia de ver una vez por semana, viste, sacar algo de Europa, que sea de algún otro canal y verlo una vez por semana también me gusta, viste, tenés que esperarla. Tiene una gracia esa vieja forma de consumir. Y miro mucho Netflix, sobre todo, digo, porque me gusta mucho, me parece bárbaro, porque no voy tantísimo al cine, porque no me dan los tiempos. Me parece, aparte, en general, tienen mecanismos de producción, argumental precioso, y también para zafar un poco la realidad, ¿por qué no decirlo? ¿Y qué ves en Netflix? Tírame 2 o 3 recomendaciones que no deberíamos pasar por alto, que te conmovieron. Te divirtieron, te entretuvieron. Bueno, por ahí a veces me confundo entre las de Netflix, la que miro por Flow, pero yo te diría River, The Night Of, Fauda, la ubicada Fauda, una que está en parece. Netflix. Sí, River creo que está en The Night Of me parece que está en Flow. Sí, ¿no? River y Fauda son de Netflix y Night Of es con Turturro. Sí, y Fauda es Flow. ¿Con John Turturro? Sí, no, John Turturro ya. Un actor ochentoso, Barton Fink, me acuerdo de los hermanos Coen. Sí, Fauda te va a interesar a vos porque es sobre el conflicto palestino-israelí desde una perspectiva, para mi gusto, israelí, ¿no? Un israelí, pero digamos... Crítica, pero... Sí, israelí, pero súper interesante, que en algunas de las cuestiones que atraviesa. Big Little Lies, digo, acabo de ver la segunda temporada, vi la primera, como suele pasar, viste, la primera mejor, pero es notable. Me gustan mucho los thrillers políticos, hay uno que ahora no me acuerdo, que el título, que transcurre en Berlín, en Alemania. Bueno, ¿La del futbolista? La del futbolista, es excepcional. Excepcional, uno que matan a un futbolista africano, que es una locura, es preciosa. En general, o sea, miro mucho, esas por ahí te marcan algún gusto, digamos. Llegan muchos mensajes, excelente Mario, Rodrigo de Rosario, también llegan mensajes de La Plata. Gracias por llevar a Mario, dice Adriana de Villa Gesell. Muchos oyentes tuyos que te siguen, Hay que meterle una pregunta sobre la campaña. Bárbaro escuchar a Mario. Meta, compañero, meta. Estuve ese día en el Tazo, fue hermoso, dice Raquel de Avellaneda. Sí. Genial el GPS político, extrañamos los análisis de Duro con el flaco Emanuel de Rosario. Después Marisa también, gracias por traerlo a Mario. Bueno, cantidad de mensajes que están llegando a través del WhatsApp nuestro,
11 3200 0530 de todo el país, fundamentalmente tus oyentes, así que ¿extrañás la radio? Sí, digo, lo de Futurock me hizo un favor gigantesco, porque yo había hecho un profundo trabajo de terapia para hacerme a la idea de que iba a dejar de tener radio. Hice el libro, empecé el libro en parte como un proyecto, lo empecé en marzo del año pasado, dando por hecho que se nos terminaba el programa de radio, que lo habíamos hablado entre nosotros. Te digo, tengo que tener otro proyecto fuerte que me consuele. Igual creo que me hubiera resultado muy, muy duro no tener, aunque sea un ratito de aire. Con esto no tengo la dinámica, por supuesto, un programa propio, pero tengo la satisfacción y la felicidad de salir al aire. Y sí, extraño mucho, 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 y recibo de mucho público cuando voy, sobre todo a provincias, cuando recorro a la Argentina y me interpela, viste, la gente que es tan generosa, te saluda y te dice, lo primero que me dice, más antes que página 12, lo primero que me dice es, yo escuchaba tu programa de radio. Bueno, la cantidad de oyentes, en serio, si querés lo estás viendo acá, la cantidad de oyentes, excelente programa, gente de a pie, todos los participantes llevaban columnas preparadas. Sí, no, es algo que se ve poco. No. Claro, Sergio algo que se ve poco. No, todos los días. Y mañana trata de continuar. Mañana bien. O siempre soy. Mañana siempre debe ser otro programa. Mañana es un mix entre los dos programas. Claro, trata de continuar y se prepara La Plata. Lo de Radio Nacional, gente de a pie, era excepcional. Permitía pensar, criticar, aún desde la adhesión. Algo que es difícil eso, ¿no? Sí. Impresionante la cantidad de mensajes, Mario. La destrucción de Radio Nacional es un caso también para conversar, ¿no? La destrucción absoluta. Pasó de estar cuarta en audiencia a estar casi última. A estar casi última, sí, y a desgajarla de todo, no carecer totalmente de proyecto, ¿no? Inclusive, en fin, qué sé yo, todo lo que se ha hecho en materia, todo lo que ha hecho el macrismo con el Estado es tremendo, o sea, y la palabra desguace no termina de explicar la cantidad de enormidades que han hecho. Hoy mismo hay una noticia en los dos diarios hegemónicos que también muestra un poco cómo funciona esto, ¿no? Es decir, el macrismo repone como Ministerio Agroindustria, unos días antes las primarias. Yo, ¿para qué creo que le va a servir esto? Literalmente para nada, digo. Por eso lo calificamos acá de humo en la columna que no preparamos. Murano le dijo humo a eso. Claro, pero es muy significativo porque todos los medios públicos, todos, no solamente Radio Nacional, Canal 7, Radio Nacional, Telam, todos los medios públicos fueron vaciados de una manera deliberada. Fue un plan. Claro. Como parte de un plan mayor, eso es lo que está significando, como parte de un plan mayor. Totalmente, en definitiva también, cuando se habló de la cuestión esta, en el capítulo de Adolfo yo cuento una anécdota que a mí siempre me divierte y que el macrismo retomó y que no hizo nada, que es esta, cuando el gobierno redujo, jibarizó una cantidad de ministerios, ahí nomás anunciaron que iba a vender la flotilla de autos, que es una pavada que dice... muy buena esta anécdota. Esa anécdota es muy buena. Es preciosa. Me imagino quién te la contó. Bueno, no importa. No, la anécdota llega una mosca. Yo cuento con moscas. Cuento con moscas que son no con fuentes. No con fuentes, con moscas, mosquitos, que sea otra clase. Pequeñas bacterias, digo, no dicho en sentido figurado ni despectivo, sino la anécdota. Adolfo Rodríguez llega, promete en su discurso, nadie se acuerda de eso, cuando anuncia la suspensión de los pagos de externa, entre otras cosas, promete austeridad en el Estado y vender las flotillas de autos para los celulares también. Los celulares y los autos. Entonces va a una reunión de gabinete que si no fue la única que tuvo acá, pues tuvo poco tiempo. A Adolfo le gusta decir que él estuvo 7 días, los cuales 4 fueron feriados. O sea, en ese momento un gobierno corto, digamos. Entonces Adolfo va y tiene a Luis Lusquiños, que es humano, que era, y en cierta, ahora un poco menos, pues, pero bueno, que es una figura de gabinete, es su mano derecha, y entonces te pregunta, ¿tienen todo preparado? Le dice, Lusquiños, dice, ¿cuántos celulares hay en el Estado? Y Quiñones le dice, X. Vos escribís X. Dice, se venden. Muy bien, presidente. Dice, ¿y autos, automotores cuántos hay? X, le dice. Y dice, ¿y dónde? ¿Tenemos lugares donde estacionar, donde guardarlos, aparcarlos, hasta venderlos? Sí, presidente. ¿Y cuánto se sacaría de eso? Y el otro inventa, ¿viste? Es obvio que inventa, ¿viste? ¿Qué va a ser? Imagínate que va a ser en diciembre de 2001 con los precios de los autos, no importa. Claro. Dice un número, X pesos. Se vende, dice, como cuando Chávez decía, expropiese. Y entonces, tímidamente,
Juan José Álvarez, que era secretario de Seguridad, le dice: Adolfo, mirá que entre esos autos están los patrulleros. Y entonces el otro para, y yo añado, antes de que el ministro de Salud le contara que también están las ambulancias, digamos, suspende la medida para nunca más volver. Cuando Macri vuelve sobre este tema, está aplicando una política de Estado, una concepción. Digo, más allá de la truchada, del título del diario, de esto, la cortina de un cotidiana, reducir la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo a Secretaría o el Ministerio de Salud a Secretaría, tiene una significación honda, sin ninguna duda. El que habla es Mario Weinfeld, está presentando acá el libro. Yo les recomiendo que lo lean. Es un libro muy interesante de consulta, dicho sea paso, para los periodistas, para los comunicadores, porque son todos hechos contemporáneos que generalmente van y vienen en la discusión pública en algún momento, como el caso de Costecchi y Santillán, la caída de la Rúa, el gobierno tropical, esa semana tropical de Adolfo Rodríguez Sá, y demás. El caso Pomar, tengo muchas ganas de leer ese capítulo del caso Pomar. El libro se llama Estallidos Argentinos, cuando se desbarata el vago orden en que vivimos. Mario Weinfeld es el autor está con nosotros, editado por Siglo XXI Editores. Agradecemos mucho a la editorial, que está haciendo unas cosas muy interesantes. Entre otras cosas, estamos esperando, que lo anunció también acá en nuestro programa, que reediten toda la obra de Horacio Berbisky, Siglo XXI Editores va a reeditar la obra de Horacio Berbisky. Aprovechando la presencia de Mario, un poco lo anticipó aquí el querido profe Vinieski, ya se viene la columna del profe Vinieski. Mario, obviamente estás invitado a que te puedas quedar y puedas hacer algún aporte seguramente muy, muy valioso. Que Mario diga: Sergio, tu columna. Sergio, tu columna, exactamente, exactamente. Un poquitito lo anticipaste vos, profe. ¿Cómo estás viendo la campaña, la cosa táctica de la campaña? Acá en este humilde programa de radio nosotros hemos hecho públicas algunas críticas, fundamentalmente al orden discursivo, a la ausencia de propuestas, a un poco muchas fotos con dirigentes y poca mística con los ciudadanos, a la dificultad que nosotros observamos que está tratando de subsanar Alberto Fernández de construir su candidatura, no junto a sus pares, los dirigentes políticos, sino básicamente las candidaturas se construyen en un diálogo frente a la sociedad. Nosotros hemos desplegado esas críticas aquí en este humilde programa de radio. ¿Cómo la estás observando vos a la campaña? En primer lugar, haría mío ese punteo, ¿no? O sea, en general, ¿no? O en su totalidad, lo haría mío. ¿Qué añado? Que es lo que me parece, hablando, primera cuestión, más o menos consenso generalizado, lectura. El macrismo es una máquina de hacer campaña, la trabaja bien, ahora cuenta con el potencial del Estado, cuenta con 2 o 3, o sea, el macrismo siempre hizo bien campaña, aún desde el llano o de la jefatura de gobierno de la capital, que no es exactamente el llano, pero bueno. Ahora cuenta con los fierros del Estado, es potente, los oficialismos tienen ventaja deportiva en las elecciones, digamos, cuentan con una cantidad de recursos todos. Y todo eso el macrismo le saca el jugo. O sea, es un rival en campaña muy afiatado, lo cual no quiere decir que no cometa errores, comete unos cuantos, pero funciona bien, unifica discurso, tiene muy organizadito todo eso. Para mi gusto, el Frente de Todos está desarrollando varias campañas, algunas que están bien, es decir, algunas que para mi gusto funcionan bastante pasablemente y otras no tanto. ¿Cuál es la que está funcionando mejor? Empiezo por la que está funcionando mejor, que por ahí no se menciona. Para mí está funcionando bastante bien en la provincia de Buenos Aires. O sea, el candidato ahí, Axel Kicillof, camina mucho, se deja ver, tiene una imagen que se corresponde con su persona. O sea, va en un auto Clio con sus amigos y resulta que no tiene una limusina en la puerta. O sea, no es que se disfraza de tipo de 40 y tanto que va en un Clio con un amigo, sino y tiene una limusina en la casa. Eso es lo que tiene. Eso en algún punto se nota. Uno nunca sabe cuánto, pero la gente nota esas cosas. Sonríe y se desenojó. Se desenojó. Eso es muy importante. Y Axel tiene una característica que uno le conocía, tal vez por haberlo tratado, pero que tal vez en su primera imagen de funcionario, hasta de discutidor, es enérgico, es muy afectuoso, es muy expresivo, toca a la gente en serio. Es muy difícil tocar a la gente, quiero decir, tocar es fácil. Es muy difícil dejarte abrazar, ser espontáneo.
es muy complicado, hay personas a las que no les sale y no les saldrá, a Axel le sale bien, y para mí su campaña está montada bien territorialmente, Magario lo complementa bien, y para mí quien está haciendo bien campaña en términos profesionales, porque también es un profesional de campaña, es Sergio Massa. Figura que no me cae nada, ¿no? O sea, no es mi gusto Sergio Massa en política, lo he dicho 20 veces, me parece muy bien que haya confluido en la coalición del Frente de Todos, en el sentido, bueno, de ampliarla, pero digamos, no es mi favorito en ese espacio, no lo fue y no lo será. Pero es muy hábil en ese sentido, sabe hablar, sabe hacerse creer. Yo no le creo mucho, pero otras personas sí le creen, y entonces funciona bien. Los intendentes por ahí no están felices, pero van a apoyar porque están defendiendo sus territorios. Y ha habido la sagacidad de no abrirle listas que le hagan oposición, salvo en el caso de Moreno, que yo sepa en conurbano, creo que ninguno más, y alguno. O sea, todos disputan su territorio, a todos les importa sacar muchos votos más de la tirria que pueda tener uno o dos, que por ahí les hubiera gustado. Está muy civilizada la discusión interna en las PASO entre los intendentes, me relatan. Claro. En La Plata hay 5 candidatos, no hay hostilidad, se respetan los carteles, se respetan las esquinas, se respetan los paredones, hay como una civilidad, digamos, tratando de no replicar lo que sucedió en el 2015. Totalmente, y ya falta muy poco, parecería que puede terminar así. Entonces, para mí la provincia de Buenos Aires está bien armadita, está armadito el territorio, en el sentido que los intendentes, los que te gobiernan, no están amenazados. Entonces van a apoyar porque sí. Estarán súper contentos, en el fondo de su corazón, no es problema eso, o sea, en términos políticos. O sea, van a decir, ¿qué va a hacer? Van a poner nombres, Insaurralde, Catopodi, van a tratar de sacar el 45% de los votos para, es decir, no van a especular con un corte de boletas que es muy hipotético y que no tienen por qué favorecerlos, para ganar sus distritos bien, para quedar muy bien posicionados, para quedar muy bien en el Consejo Deliberante. O sea, esa campaña, para mi gusto, está bien, está bastante prolija. Es muy difícil, porque es una elección a carita o seca, ¿no? Es decir, a simple mayoría de sufragio, la elección es muy difícil. Vidal es la mejor, Vidal junto con Horacio Rodríguez Larreta, en su territorio, son los candidatos más taquilleros del espacio macrista, pero para mí esa está bien. La de Alberto Fernández obviamente sigue un par de designios. Uno es instalar al candidato, que yo creo que hay una parte que está bien, que es válida o que es necesaria, que es que no es tan claro que Alberto Fernández sea tan conocido por todos los argentinos, en particular por aquellos que no son los más politizados, los que deciden, por aquellos que deciden su voto a último momento. Yo creo que no tiene un conocimiento de 100% como tienen pocas personas en Argentina, Mauricio Macri, Soledad. Soledad si quieren también, que yo, pero no estaba pensando en ella, estaba pensando en Susana Jiménez, Cristina Fernández de Kirchner, Lionel Messi. O sea, no es tan conocido, hay que conocerlo. Él está en ese frenesí de sobreexposición en medios de todo tipo, entre periodistas de todo tipo, que dan la mayoría hostiles. No estoy muy convencido de ese método, que tiene la virtud de mostrarlo dialoguista y tiene el defecto de que, obviamente, si vos entrás a un ring 3 veces por día, alguna piña te vas a comer y algún golpe bajo vas a dar. Y entonces ahí hay un par de problemas. Y me parece que hay una falta de sincronización entre esa campaña, la de Buenos Aires, y en general lo que se hace en provincias, que por lo que yo conozco, que no por supuesto no tengo un mangrullo para conocerlas todas, pero un poco camino, un poco me cuenta, está demasiado apaciguada y demasiado poco activa la campaña en la mayoría de las provincias. Y hay algo que vos decís también. Esto creo yo, estas cosas se pueden discutir 5.000 veces. Yo vengo yo milité en otra política, hice campañas en otra política, en otro lugar. Yo sigo creyendo que hay dos cuestiones que por ahí se mantienen. Una, que el candidato es definitorio en un momento que nadie entiende, que nadie sabe predecir, que no es el día anterior a las PASO o el 26, no se sabe. En algún momento el candidato signa las cosas, es como la famosa frase de Bonavera cuando decía que le sacan el banquito y se queda arriba del ring con un negro de 90 kilos. ¿Viste? Lleva la 10. Claro, ¿viste? Lleva la 10. Lleva la 10. Es él, y ahí o se ilumina o no se ilumina, se contacta con la gente o no se contacta, eso hay que ver. Alberto nunca fue un candidato, nunca fue candidato, tuvo algún cargo electivo menor, dicho con respeto, en la ciudad autónoma, y nunca fue candidato, nunca fue cabeza de lista. Eso es complicado. Lo otro es que es una dificultad congénita que parte de un punto interesante. El Frente de Todos, la propia candidatura de Alberto está planteada con algo que contradice la lógica tradicional de la política, que es decir,
nosotros tenemos diferencias y esto es una parte de nuestras virtudes. Alberto con Cristina, Alberto con Axel, ¿no es cierto? Es decir, todos con Massa, nosotros tenemos diferencias. Ahora, eso es súper interesante, es riquísimo, pero por ahí no es lo más fácil para direccionar en campaña. En campaña lo más sencillo es decir, estamos todos de acuerdo, tenemos ideas clarísimas, sabemos cómo resolver el último de los problemas. La idea del equipo, ¿no? Claro. Que transmite muy bien Cambiemos, ¿no? Claro. Entonces vos decís, yo discrepo con Cristina, y esta es nuestra fuerza, es interesante, hemos superado esa discusión. Eso es muy elaborado. Ahora, transmitirlo en términos publicitarios es complicado, porque aparte para eso, porque en general, por una cosa que es básica, cuando se analizan todo eso, y que a veces no se cuenta, que en el fútbol vale que el adversario también juega. También juega. El otro juega, te está mirando todo el tiempo y dice, Alberto dijo que está de acuerdo con Kicillof. Imaginen lo que va a pasar si llegan a ganar los dos, va a ser como con Cámpora. Digamos, son todas tonterías, pero pueden tener alguna entradita. Participación estelar, la cantidad de mensajes, la mayoría, el 90% oyentes de gente de a pie, que están en este momento sintonizando la M530, citricaradio.com, escuchándote, están todos pidiendo que bueno, muchos están pidiendo que vuelvas con gente de a pie. Lo pueden escuchar a Mario todos los lunes en Futurock, futurock.com, o se pueden bajar la aplicación para escuchar Futurock. Está de 18 a 19 en el programa que conduce Pedro Rosenblatt. Ahí pueden escuchar, porque muchos estaban preguntándote dónde pueden escuchar. Te agradecemos mucho la participación. Acá Mario estuvo presentando Estallidos Argentinos, cómo se desbarata el vago orden en que vivimos. Y te pedimos si te podés quedar los 10 minutos finales. Se viene la columna del profe Vinieski. Sí, yo he escuchado tantas y todas buenas. Todas muy buenas. Y todas muy buenas y con bueno, tanto vos sabés que al profe, yo lo escuchaba en tu programa sin haberlo conocido y le recomendaba que tenga un podcast en aquel momento. Claro. Y cuando él quedó así, sin laburo en Radio del Plata, en un desplazamiento que se produjo, yo pedí que venga, se incorpore al programa. Fue así. O sea, empezó a trabajar con nosotros, conmigo, yo no lo conocía personalmente, y además es un gran compañero de laburo, además de ser un excelente historiador, ¿no? Este es mi mejor momento del año. Estamos hablando bien de vos, te lo mereces. Es un gran humorista también. Es un buena parte de los chistes no se pueden decir al aire. No, y es un humorista involuntario, porque dice cosas que causan gracia. El profe Sergio Wisniewski sabe cómo contar la historia. Bueno, no sé si saben, la mayoría de la gente no lo sabe y hace bien en no saberlo, pero hoy es el día del siderúrgico. Hoy es el día del siderúrgico argentino porque es la fecha en la que falleció Manuel Savio, el general Savio, que fue sin duda el que más hizo por el desarrollo siderúrgico argentino. Y contar la vida de este hombre, que es para algunos considerado como ese grupo de los generales nacionales y populares, los militares nacionales y populares, en los cuales yo no encuentro más que dos. ¿Cuántos generales nacionales y populares hay? Está el general Savio y el de YPF, ¿cómo se llama? Mosconi. No, pero se puede decir también que era Mosconi y Savio. Mosconi y Savio. También. En ese orden. O sea, la larga lista de los generales nacionales y populares se agotan ellos dos, pero muy buenos. Muy buenos. Se agotan ellos dos, polémico, ¿eh? No sé si se agotan ellos dos porque está el general Perón. Claro, por eso, polémico. Una definición polémica. Que creo que nunca fue general, pero bueno, nosotros le decimos general. Claro, nosotros le decimos general. Coronel, ¿no? No me hagas preguntas al aire, que no sé. Perdón. Cuyo contesto. Esa respuesta no la sé. No. Bien, la cuestión es que contar la vida de este hombre es como asombroso contarlo en este momento, porque todo lo que él desarrolló y todo lo que hizo va justamente en la dirección contraria a lo que la Argentina está viviendo en este momento. Hago la lista cortita. Creador y director de fabricaciones militares con un montón de adyacencias más. Creador y director de los Altos Hornos Zapla en Jujuy. Y creador y director de Somisa en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que fue, sin duda, el lugar en donde se hizo el gran aporte a la producción de acero en la Argentina. Y producir acero en un país no era algo que hacían todos los países. De hecho, de la mano
de que hubo esa producción de acero y de hierro. La historia de la Corte Suprema de Justicia, ¿es así o ya cambió el tema? No, ese es el tema. Historia política. La historia política de la Corte Suprema. Debe tener a esta altura, de tener 4 o 5 tomos, ¿no? Porque sí tardó como 4 años. Claro, el profesor resumiendo. Mire a quién le traje, profesor. Maestro, me trajo maestro. A un maestro, un hombre muy respetado y querido por todos nosotros, compañero de trabajo mío durante muchos años. Duro de Domar, que tenía una participación semanal y además conductor del programa donde yo lo escuché por primera vez a usted, profesor. Lo tenemos aquí a Mario de Palermo, o también conocido como Mario Weinfeld. Mario, querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Sabes que hacía mucho tiempo que queríamos conversar con vos. Hace varios meses que editaste este libro, vamos a estar hablando de estallidos argentinos. Lamentablemente no te podíamos invitar en aquel momento porque estábamos con la dificultad de Radio del Plata y a veces teníamos, si teníamos programa, a veces teníamos 1 hora de programa y queríamos invitarte con la posibilidad de tener el tiempo para poder desplegar y conversar con tranquilidad. Hace 2 semanas que estamos aquí en la M530, también estamos saliendo en citricaradio.com. Y bueno, así que lo primero que hicimos fue llamarla a Mariana Moyano, que estuvo hace 2 semanas, y a la segunda persona que invitamos en nuestra sección de libros quincenal es a vos, Mario, que teníamos el compromiso y además teníamos mucha ganas de poder compartir de vuelta un medio de comunicación con vos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy bien dentro del contexto, digamos. Dentro del contexto. Sí, bien. Mis cosas personales mejor que la media, digamos. Y eso es bueno. ¿Y cómo está funcionando el libro Estallidos Argentinos? ¿Cómo lo estás viendo una vez que está rodado en la calle? El libro salió, van a ser 2 meses, digamos, no es tantísimo, sobre todo en el momento. Digamos, hay una especie, voy a denunciar una competencia desleal, viste, que es la de Cristina.